Antes que nada, muy buenas tardes. Saludo a las y los representantes de medios de comunicación y a quienes siguen la transmisión de esta presentación en el canal del Congreso y en nuestra página oficial de Morena INE. El documento que hoy se presenta ante ustedes, un reporte, constituye un esfuerzo y trabajo de parte de la representación de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para desmentir todas y cada una de las falacias que se han generado en torno al Plan B de la reforma electoral. En ese sentido, presentamos a ustedes los dichos versus los hechos que hay en torno a la propuesta legislativa que está en la discusión pública y que, desde este momento lo advertimos y dejamos en claro, tiene muy molestos a quienes gozan de privilegios, porque el objeto de la misma es acabar con la burocracia dorada y los dispendios electorales. Por lo anterior, el documento que expondremos tiene como finalidad ser la base para una discusión pública informada y para que todas las personas sepan lo que sí es la reforma electoral, frente a la mentira y frente al discurso de odio que INE ha estado generando. Un discurso falaz que se ha difundido utilizando recursos públicos y afectando la legitimidad e imparcialidad de nuestro árbitro electoral. Con el documento que hoy se presenta buscamos poner las verdades sobre la mesa y que la ciudadanía no caiga en los juegos de la infodemia y del discurso de odio. Que haya un debate auténtico y libre con argumentos verdaderos y con un solo objetivo, que la voluntad del pueblo se imponga sobre la voluntad de unos pocos, porque la reforma va y va muy bien. Entonces, a continuación, empezaremos desmintiendo los principales mitos y realidades en torno a la reforma electoral Plan B. Lorenzo Córdoba, Murayama y algunos consejeros electorales sostienen que la estructura del INE está en riesgo si se desaparecen las juntas locales y distritales. Esto es una falacia. En principio, porque debemos decir que la propia reforma en su artículo 61 establece textualmente que el instituto tendrá órganos locales y distritales, pero no solamente ello. El propio artículo 33 de la Ley General de la Reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales estipula de forma precisa que el instituto contará con los mismos 32 órganos locales con los que cuenta hoy en día y que además contará con hasta 300 órganos distritales que serán determinados por el propio instituto. Es decir, cuando argumentan que la reforma desaparece la estructura distrital y local del INE, es totalmente falso, sin que sobre decir que la Corte, en la acción de inconstitucionalidad 90 de 2022 y acumulados, que fue emitida hace algunas semanas, determinó que el Poder Legislativo, en el ámbito de su configuración legislativa, puede establecer cuáles son los órganos y cómo se estructura un órgano, siempre y cuando no se toquen las facultades de esto. Y es justamente lo que hace la reforma. La reforma modifica la estructura, pero en ningún momento, y lo dejamos muy en claro, en ningún momento se desaparece ninguna facultad del instituto. Y ello es completamente legal. El segundo dicho, los datos personales o la expedición de identificaciones se ponen en riesgo al mover los módulos de atención ciudadana del INE a oficinas públicas de los órdenes del gobierno. Déjenme hacer una aclaración. El artículo 5º transitorio de esta propuesta de reforma electoral establece textualmente que los módulos de atención ciudadana, en cuanto a número, calidad y organización, seguirán operando con la misma normalidad en la entrada en vigor de la nueva propuesta de reforma electoral. Es decir, no se afecta, no se disminuye y para nada se está poniendo en riesgo la credencial para votar con fotografía. Pero, además, me permitiré remitir al artículo 61 de la propuesta de reforma electoral, en donde se dice que preferentemente, es decir, es una potestad, es algo facultativo, es opcional, el instituto, para poder generar ahorros, podrá pedir al Estado inmuebles de dominio público para instalar los módulos de atención ciudadana. Y dejo muy en claro, esto es una determinación del INE, no es una determinación de la reforma. El siguiente mito: se despedirá al 85% del Servicio Profesional Electoral Nacional. Ello es una mentira. En principio, porque la propia ley, incluso aún vigente, pese a que ayer concluyó el proceso legislativo de esta nueva reforma electoral, establece que el instituto tendrá no solamente vocalías, tendrá direcciones ejecutivas, pero todo ello no es la estructura del INE. La estructura del INE es personal operativo, es personal en campo. Son quienes nos atienden en los módulos de atención ciudadana. Lo que la reforma hace es eliminar los privilegios y las vocalías, los excesos y la duplicidad. Y sobre ese universo solamente se afecta el 8.56%, que en realidad no es ninguna reducción, es una optimización. Y además, frente a la mentira de que con la reforma se afectan derechos laborales, debemos decir
que el artículo 11º transitorio de nuestra propuesta de reforma establece textualmente que el instituto es quien definirá qué trabajadores podrán ser readscritos a una nueva área y además respetando derechos laborales. Es decir, la reforma en ningún momento despide a ningún trabajador del instituto. Esto queda al arbitrio del propio árbitro electoral. El siguiente dicho: el gobierno de México mete la mano al padrón electoral, toda vez que el padrón de mexicanos en el exterior lo validaría la Secretaría de Relaciones Exteriores. Otro mito más en torno a la reforma electoral. Lo que la reforma electoral sí hace es garantizarle a nuestras paisanas y a nuestros paisanos que puedan emitir su voto con un documento que inclusive tiene reconocimiento internacional, es decir, nuestro pasaporte. Entonces, los artículos 329 y 331 de la ley de esta nueva propuesta establecen qué va a hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como el pasaporte lo emiten ellos tendrán que validar si el pasaporte es o no real. Es lo único que tienen que hacer. Es decir, no van a validar la lista nominal como nos lo quieren vender y simplemente se van a encargar de autentificar si el pasaporte es o no verídico. Siguiente mentira en torno a la reforma electoral. Se desaparece el programa de resultados electorales preliminares. Esta es una de las mentiras que más se ha difundido al respecto. Para empezar, quisiéramos invitarles a todas y a todos a que consulten el artículo 219 de nuestra ley vigente y verán que la misma regula el PREP. Y hagamos el ejercicio de comparativa con la propia propuesta de reforma electoral, en donde en ningún momento el artículo 329 es trastocado. Es decir, el PREP seguirá operando con normalidad. Pero además déjenme decirles una cosa. Como parte de los cómputos el mismo día de la elección, esto es una práctica que ya se hace actualmente. Esta práctica se lleva a cabo en la Ciudad de México, en donde los cómputos y el PREP funcionan el mismo día de la elección. ¿Y cuál es la finalidad? Garantizar y darle certeza a la ciudadanía de que su voto se cuenta y se va a contar muy bien. Esos son los mitos y realidades que existen en torno a esta reforma electoral. Muchas gracias. Okay. Ahora tiene la palabra el diputado Mario Yergo, representante de Morena ante el INE. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Aquí el compañero Carlos Luna solo ha expuesto 5 dichos contra los hechos. Sin embargo, se les va a proporcionar un documento que contienen las 14 mentiras de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama contra la realidad y los hechos de la reforma que aprobó el Poder Legislativo a iniciativa enviada por nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Así que el presente documento concluye de forma contundente en una frase que hasta pues el más conservador, por más desinformado que pueda estar, logre entender lo no consignado por la reforma electoral, pues es una mera especulación y mentira que han tratado de construir esta falsa narrativa. Los dos consejeros y algunos otros también encabezados por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y toda vez que ya el proceso legislativo pues ha concluido, pues esta representación de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se dio a la tarea de ubicar los principales dichos de la oposición y concentrar las respuestas que pues a lo largo de esta discusión se han venido virtiendo en los distintos medios de comunicación. Es decir, las afirmaciones de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, y bueno, pues también de muchos otros esquiroles, son 100% falsas. De ninguna manera desaparecen las 32 juntas locales del Instituto Nacional Electoral en cada una de las entidades federativas de nuestro país, y de ninguna manera desaparecen también, como lo han venido señalando, las 300
juntas distritales. Lo único que hace esta